ahora en esa computadora. Ahí usted tiene que aceptar entendido. Sí, Seguro le va a salir un mensaje que tiene que poner entendido. ya. Y ya está. Muy bien. Muy bien, padre. Antes que nada, buenos días y gracias por esta oportunidad, por esta disponibilidad y por esta colaboración con este proyecto de investigación. Eh, Antes que nada, bueno, asegurarle la confidencialidad de esta entrevista. Es exclusivamente para usos académicos y solamente para este proyecto de investigación alrededor del tema que ya le había comentado y que se lo volveré a comentar ahora. Entonces, solamente para que quede grabado, ¿autoriza usted el uso de todo lo que se diga en esta entrevista para esta investigación simplemente? Sí, sí. Muy bien. El título de investigación, o el tema principal de la investigación que vamos a tratar es las expectativas y reacciones del clero local tras la creación de la diócesis de Lurín. Ya. Un poquito para explicar alrededor de esto, lo que nos interesa es cómo tomó el clero, que en ese momento era clero de Lima, cómo tomó esta noticia de la creación y cómo la fue afrontando, ¿no? ¿Qué respuestas hubieron de parte de algunos, de otros? De repente, algunos volvió a Lima, otros se quedaron por allá. ¿Cómo fue este clima y cómo se fue caminando en eso? Ese es el punto básico a analizar. Entonces, la primera pregunta estaría un poco relacionado a cómo fue este anuncio. ¿Cuál fue su reacción, la suya particularmente, ante la noticia de la creación de la nueva diócesis de Lurín? Ya. Bueno, primero quiero decir que antes de ser diócesis ya funcionaba casi independientemente de Lima, pero era parte de Lima. Era una de las vicarías dirigidas por Monseñor Germán Schmidt, ¿no? Y que incluso era tan independiente, digamos así, o tenía personalidad propia sobre todo, que él habló en nombre del sur a Juan Pablo II cuando llegó a Villa El Salvador, donde había ahí 1 millón de gente, ¿no? Él era el obispo, por eso no habló el cardenal que era el obispo de Lima, sino el obispo auxiliar, ¿no? Entonces, eh, luego tenía él mucha preocupación por sus sacerdotes diocesanos, porque había una realidad que nos criticaban. No había diocesanos en pueblos jóvenes de tiempo, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque tampoco había cómo sostenerse. Cuando iban religiosos o misioneros extranjeros, traían sus dólares o estaban sostenidos por sus congregaciones, ¿no? Y pues, entonces, el primer sacerdote que estuvo en el sur a tiempo completo fue el padre Tadeo Fuertes, pero que tuvo un sueldo del arzobispado de Lima, ¿no? Entonces, porque él era como capellán de una capellanía suprimida en Lima que daba fondos. Pero los que llegaban después no había cómo sostener. Por eso, para Monseñor Germán Smith, aún como vicaría, se preocupó también de la economía. Cuando llegamos ahí no había, ¿no es cierto? Luego, él logró tener un fondo para creo éramos 8 sacerdotes diocesanos. Nos hicimos un estudio con él y bueno, nos asignó en ese tiempo 3 sueldos mínimos que fue Lima nos los quitó cuando fuimos dioses independientes. Muy bien. Entonces, él murió y quedó como una vicaría de bastante personalidad, ¿no? Y nos pusieron encargados. Padre, denme un segundo, por favor. Un segundito. Te doy 2 segundos. ¿Ya? Listo, padre, disculpe. Seguimos. Sí. Muy bien. Entonces, los jefes, digamos así, o vicarios, no tenían mucho tiempo para estar con los sacerdotes. Era Garaycoa y luego Piñeiro, y a veces iban solo para la reunión final del año. Ah, miren. Nosotros teníamos trabajo todo, pero hay algo bien importante. Los sacerdotes solos, en tal forma nos había unido Germán Smith, que seguimos reuniéndonos solos, todos los meses.
añadiendo, buscando la fraternidad, la cercanía, la formación. Invitamos incluso ponentes de fuera para que nos aclararan puntos que íbamos compartiendo. Entonces, ya pensábamos que iba a ser Dios y quisimos proponer candidatos, pero no fue posible, no era todavía el ritmo de la iglesia, ¿no? Claro. Luego, en diciembre pues, del 96 se crearon las 3 nuevas diócesis de Lima. En mis tiempos Lima llegaba hasta Huacho, ¿no? Y Cañete. Después se hizo la diócesis del Callao, de Huacho, y al final se hicieron esas 3 diócesis, ¿no? De norte, centro y sur, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nos dijeron a los sacerdotes que cada uno podía quedarse en Lurín o pasar a Lima, o que tenía 5 años para decidir, y fue pura mentira. Porque el decreto, quizás porque no sabían traducir el latín, decía que los sacerdotes que están en esa diócesis, en esa vicaría, se quedaban como sacerdotes de la diócesis. O sea, en el decreto de Roma éramos de Lurín. No había ninguna nota de que podíamos pasarnos a otra diócesis. Pero en fin, eso no hubo mayor problema, ¿no? Entonces, ahí se hizo la nueva diócesis con Monseñor Gurruchaga, que asistió, voy a decir la historia, asistió a la reunión de fin de año, del año 96, que fue ocasión para presentarse como nuevo obispo, antes de asumir oficialmente la diócesis. Ya participó en la reunión final con almuerzo y todo. Pero yo no me olvido cuando él dijo, no me exijan mucho trabajar porque estoy operado del cerebro. Tengo el cerebro con huecos como queso gruyère. Se equivocó porque el queso gruyère no tiene huecos, pero en fin, le pareció que era algo así, ¿no? Y entonces ya él vino con ese propósito y podría decir lo que el actual obispo de Puno, que era sacerdote formador de Tarma, le dijo, tú no debiste aceptar Lurín porque estás viejo y enfermo. Es bien difícil a un sacerdote, lo operaron de cerebro, trabajó muy bien en Huaraz a nivel nacional en educación. Lo operaron de cerebro en España y le dijeron, ya no vuelva al Perú. Decirle a un cura que deje de trabajar es un problema, ¿no? Yo lo entiendo, entonces él vino y nos mandaron pues un obispo enfermo, digamos así, ¿no? Entonces luego el clero ya estaba unido entonces. Sirvió para que algunos sacerdotes flojos, digamos así, que no iban a las reuniones, ahora sí tenían que ir, pero no aumentaba mucho el número. Interesante es que ya había vida en el sur, ¿no? Y cuando se hacen las diócesis, supone que la idea es para que el obispo esté más cerca de sus sacerdotes, de sus fieles, para que haya más relación, más coordinación, ¿no? Y eso se trató de hacer. Hay que reconocer como el señor Gurruchaga fue totalmente entregado a su diócesis, lleno de entusiasmo. Un santo lo pondría así, pero enfermo, pues. Eso no podemos olvidar porque lo que sentimos los sacerdotes estaba muy entregado, muy dirigido por sus amigos, digamos así, incluso religiosas. Como era vasco, era temperamental y bueno, lo que él decía. Entonces su estilo era tan impetuoso que en cada reunión no dejaba terminar a nadie su intervención. Uno hablaba una parte y mismo respondía, ¿no? Entonces yo le dije aparte, monseñor, deje que hablemos y después diga lo que quiera, porque era una especie de ping-pong, ¿no? Uno no terminaba de hablar y ya le había cortado, pero era su estilo, eso no se puede negar, ¿no? Hay quienes lo aprecian 100%, ¿no? Una de las pruebas de que no había una consulta, cosa importante, es que él no sabía, hizo buena idea, no sabía qué nombre poner al seminario. Y al que estaba a su lado, yo digo así, ¿no? ¿Por qué no le pone San Juan Bosco? Como ella sabía, tienes razón, y le puso San Juan Bosco, que en el sur nadie conoce a San Juan Bosco. ¿Entiendes? Que entonces ya fulano, no quiero decir ni el nombre del cura que le sopló el dato. Esa es una idea que el Señor está enfermo.
La prueba es que ahora ya no se llama San Juan Bosco el seminario, ¿no? Claro. Bueno, tampoco nos consultaron para nuevo nombre, ya por si acaso. No, eso es importante, pues. Yo sé que tienen razón, pero a todos nos gusta que nos consulten. Entonces, si es una diócesis más pequeña, debe haber más consultas. Quizás es lo que extrañamos a algunos, otros no, porque estaban bien en su puesto, ¿no? Como que ese es un poco el ambiente, ¿no? Gracias a Dios que empiezan a cambiar las circunstancias, porque el Señor dinero también tiene su flujo. ¿De qué vivimos los sacerdotes, sobre todo los diocesanos? Cuando fueron como la parroquia de Villa María del Chumbo, Santa Catalina, que trabajan con todo cariño de principio los padres vicentinos, pero tienen su ayuda, tienen parroquia en Miraflores, pues, ¿no? Miraflores, San Isidro, entonces pueden ayudar, ¿no? Entonces, esa es la idea, tanto que hubo un sacerdote de Santa María Reina de Lima que ayudaba a la parroquia María Misionera, él se dio cuenta. Y claro, la María Misionera era un oblato de San José religioso y aún así necesitaban ayuda. Entonces, en el fondo ha sido gracias a Dios que Dios mantiene a sus hijos y hemos podido trabajar tantos años con asambleas diocesanas, asambleas de jóvenes, cosas muy preciosas. Lo importante siempre hemos extrañado y nos alegra cuando hay la consulta, ¿no? Para todo lo que se hace. De acuerdo, muchos éxitos que hay ahora, pero que antes se hacían porque entre todos, recuerdo haberle dicho al nuevo obispo, Monseñor Carlos, ¿no? También entusiasta, también entregado. Bueno, dos cosas, ¿eh? A él y anterior. Ustedes nos mandan una parroquia y no saben si comemos, ¿no? Y es verdad, te nombran, ¿no? Mi primera parroquia de sacerdote no había una cama donde dormir, ¿no? Y eso en ese tiempo ni sabía el que me nombró las circunstancias y en clase media alta, ¿no? ¿Te imaginas, no? Entonces, a veces pasa eso. Entonces, eso es lo que nosotros ha cambiado un poco más. Cuando yo llegué, después de 11 años fuera de Lima, llegué a Tablada, en las misas, y también era mi vicario junto conmigo, el padrecito Carlos Castillo, actual arzobispo de Lima. Hoy arzobispo. Fuimos vicarios los dos, ¿no? Ahí la gente pedía una misa y ponía 2, 3, 4, hasta 5 soles por la misa, ¿no? Ya tú entiendes que con eso a veces alcanza para el desayuno, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasaba. Entonces, realmente es importante. Y hay una cosa que yo extraño, te lo digo para el futuro, para que se lo tengas en cuenta en tu pastoral. Logramos ya como el señor Germán Smith, que quienes trabajaban, pero tanto como los sacerdotes eran las religiosas. Y entonces las reuniones mensuales, algo que tú no has visto en Lurín ahora, nos reuníamos sacerdotes y religiosos. Resaltamos su papel, porque es verdad que trabajan. Yo podría ser crítico de algunas cosas, pero hay que reconocer, caballeros, que trabajan bien entregados. Pero hoy en día no tienen esa acogida, ¿no? Ese es que los sacerdotes tienen temas que tratar ellos. Hasta ahora no he encontrado un tema que no se pudo haber tratado con las religiosas, ¿eh? Pues yo extraño ese aporte, digamos. Y ahora lo que hemos empezado, bueno, en Lima estoy entre las dos diócesis, es el consejo pastoral, donde debe haber gran presencia de los laicos. Acuérdate que una de las primeras reformas del concilio, una de las más importantes, que la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? En el mundo. Después viene la jerarquía, hasta el código actual. Primero habla todos los bautizados llamados a la santidad. Después viene el clero al servicio del pueblo, ¿no? Antes era el papa, el arzobispo, el cura y los fieles por ahí al final. Y eso cambió con el concilio. Y eso hay que recuperarlo, ¿no? Claro. Que el pueblo sea realmente escuchado. Ya en el fondo, lo que pedimos, y en eso, en la historia que he tenido el sacerdote, a veces pedir lo que la iglesia pide es criticar.
te llaman de avanzada, te mandan exagerado por tratar justo de hacer lo que la iglesia te pide. Pero hay que seguir ahí, pues adelante. ¿No? No, tú sí. Padre, Otra pregunta. y a modo general en el clero, ¿cómo se tomó esta noticia de la creación de la diócesis? Digamos, ya con el clero que estaba en ese momento, hubieron opiniones diferentes, separadas. Mira, yo le dije a Monseñor Carlos, en mi boda de oro, usted se sacó la suerte al venir a Lurín, porque ya sabes el nombre. Somos los curas de miércoles, ¿no? ¿No es cierto? Porque nos Sí, reunimos todos los miércoles. todos los Un miércoles de retiro, otro de formación permanente, otro es el presbiterio y otro de fraternidad. Hay deporte, juego, almuerzo juntos, que también es muy importante. A veces algún obispo ha habido que no hay tanto que hacer que se ponen a jugar futbolito, pues hay que jugar también, hay que comer también, ¿no? días. Entonces, pero digo, es verdad, esa unión es muy importante. Tú también tienes la suerte de estar en una diócesis donde los sacerdotes se reúnen y nos conocemos todos. Hoy estaba mirando, hay un folleto donde están los nombres de todas las religiosas y sacerdotes de Lurí para saber cuándo nacieron y cuándo se ordenaron o hicieron sus votos. Y podemos llamarnos y felicitarnos en esos aniversarios. Muy bien. Y ya un poco, de repente, para ver posibles dificultades que surgieron, ¿usted notó en ese momento, en el momento que iniciaba la actividad ya en la diócesis, más o menos cuáles fueron las dificultades que surgieron, que iban surgiendo? No hemos pensado en dificultades, no sentíamos, soy sincero, yo soy muy crítico de algunas acciones. Yo le he hecho las cosas claras a Monseñor Gurruchaga, ¿no? Pero realmente no sentíamos más bien que sí podíamos participar, digamos, ¿no? De modo que yo creo que ahí un poco el primer obispo fue cosa personal, ¿no? Y él me lo reconoció. Yo le dije, Monseñor, usted nos trata como religiosos, que sabe que el superior manda, ¿no? Se me escapa porque es superior de todos los salesianos en México, luego en el Perú. Sí, pero no somos religiosos. Bien, converse con nosotros y entonces estamos todos. Lástima, no sé, 10 años habrá tenido él de obispo. Yo habré conversado con él 4 veces. Más hablaba con Cardenal en Lima cuando era una sola diócesis. Si te hacen una diócesis pequeña para que haya más trato. Pero eso ya son dificultades personales, ¿no? También porque te dicen o no te dicen, y puedo, aceptó al final, ¿no? Recordarte lo que encontré en una revista escolar, en 2 números, yo lo compraba para darle a los chicos, ¿no? Napoleón, que hizo una reforma del derecho en el mundo, ¿eh? Era un genio, ¿no? Entonces, Napoleón, cada vez que le hablaban mal de otra persona, él siempre se ponía la mano en la oreja. Siempre le hablaban de fulano, la mano a la oreja. De Menga, la mano a la oreja. Hasta que le preguntaron, ¿usted por qué se pone la mano a la oreja? ¿Sabes qué respondió Napoleón? Esta es para escuchar al otro. Eso, ojalá los obispos escuchen al otro. Aunque sea culpable quien habla. Pero hay que escuchar las dos versiones, porque algunos te ponen en tan forma las cosas que ya no escuchan al otro. Eso es lo que más nos hace sufrir a los curas, no solo ahora en la nueva diócesis, en general en la organización de la iglesia. Los superiores son escuchan una voz y ahí mismo condenan porque le ponen en tal forma las cosas. Más aún, en un artículo segundo decía que cuando hablaban mal, digamos, de un general, lo llamaba y al acusador, a ver, repíteme lo que me ha dicho de él. Que le hable delante. Y si no había pruebas, lo mantenía en su cargo.
¿Te das cuenta? Entonces, y para que tengas el ejemplo de pastor, diría, y de jefe, en tiempo de Napoleón, los soldados estaban moviendo unos troncos, ¿no? Y había ahí el oficial dirigiéndolos para aquí por allá, y llegó otro grupo de soldados y todos se pusieron a ayudar. Entre ellos, el general Napoleón. Él se puso a levantar troncos, le dio ejemplo al oficialito aquel que todos debemos trabajar. Ese era Napoleón, era un genio. Estaba contra la iglesia, por si acaso. Sí, sí, sí. ¿Me acuerdas? Cuando Sí, le sí. dijo al cardenal, voy a destruir la iglesia. ¿Te acuerdas lo que respondió el cardenal? Si nosotros no hemos podido destruirla, usted tampoco podrá. Así es la vida. Y padre, ¿y cuál fue su labor pastoral cuando inició la nueva diócesis, cuando se comenzó a iniciar? ¿Estaba en alguna parroquia de párroco, vicario? Yo he estado 13 años en Tablada de Lurín, desde que Tablero. llegué de Cajamarca. Primero como vicario, porque Tablada tiene 3 zonas. Fue cuando llegó el Papa la segunda vez. Y después yo te era encargado del sector segundo y tercero, ¿no? Me iba para allá a pie como podía y pasaba todo el día, venía pues a almorzar, a dormir en la seda, zona primera, ¿no? Lo que se llama ahora que es San Francisco, ¿no? Y entonces prácticamente los 13 años fui responsable de segundo, tercer, ya como señor Vargas Alzamora, se creó la parroquia ya independiente, la de Santa María, ¿no? Entonces ahí estuve también, completé los 13 años siendo párroco, ayudando mucho con los comedores populares, es una acción muy interesante, el centro médico, y sobre todo la catequesis familiar, que ha sido una maravilla de conversión, de transformación de la gente, ¿no? Sí. ¿Alguna inquietud? Cuando usted estaba de párroco, se crea la diócesis de Lurín, o sea, ya en sus últimos años en Santa María. No, yo era vicario de la zona del segundo y tercer sector, y Ajá. ahí y la diócesis se hizo. Entonces, en aquel momento, y este, luego se creó como parroquia el segundo y tercer sector, ¿no? En Ah, ese ya. momento de la creación de la diócesis, todavía no habíamos sabido, yo organicé un viaje a Brasil porque unos amigos me invitaron a estar con ellos, pero algún hijo de alguna feligresa me robó y ya no pude viajar. Ya fue motivo para guardar el pasaje para otras vacaciones, ¿no? Entonces, ese fue el momento en que se creó la diócesis. Padre, ¿y cómo tomaron los feligreses, el pueblo, particularmente de repente su parroquia, o una visión de repente a nivel ya diocesana, este acontecimiento de la creación de la diócesis? Bueno, demasiado grandioso para llamarle acontecimiento para el pueblo. El pueblo feliz de tener independencia, pero para ellos estas organizaciones ni les van ni les vienen, porque ellos Claro. conocían su párroco, el vicario, eso es lo que conocían. Y la Dios y el trabajo ante ellos siguió siendo el mismo. ¿Me das cuenta? No es que en adelante teníamos una aureola todos, algo, ¿no? Seguimos sirviendo a la gente igual cuando era arquidiócesis de Lima o cuando fue diócesis de Lurín. Sí, sigue. Un poquito, de repente, para conocer más cómo se comenzó a organizar la diócesis ya en sus inicios. Es que hay dos tipos de organización, la física Ujú. y la pastoral. En la Claro. física, el pobre obispo tuvo que ir a vivir a Pachacamac, hay un rinconcito, hicieron divisiones para que él tuviera donde dormir y donde comer. Y ahí se hizo digamos, el despacho del obispo, que había que ir hasta Pachacamac. Cuando yo no tenía carro, tenía que tomar tres movilidades para llegar hasta allá. Hasta allá.
Pero después la organización de la Dios siguió prácticamente igual, solamente pidiendo mayor informe, mayor participación y actividades también a nivel diocesano. Hay que reconocer, por ejemplo, que Amadeo fue encargado de juventud muchos años. Hicieron reuniones de todas las diócesis entonces que después no se han repetido. Se han hecho, sí, pero más impuestas, no tanto en coordinación con los mismos jóvenes. Eso hay que tener muy en cuenta. Sería bueno que los seminaristas y de Luiset leyeran a Pablo Freire. ¿Ya tú has leído algo de él? ¿Ya? Entonces, es un educador, formador de personas que ha repercutido en la educación de todo el mundo. Era tan bueno que a él en Brasil le encargaron alfabetización de adultos. Y lo hizo también que lo votaron de Brasil. Los militares, porque les enseñó a pensar a la gente. Con una persona no es solo aprender a mi mamá me ama, ¿no? Sino la basura que hay en mi barrio también hay que solucionarla, ¿no? Y entonces, pero es partir del pueblo. Hoy un último ejemplo que todavía me duele porque yo pensé que con la pandemia, cuando terminara, iban a cambiar la liturgia, ha seguido igualita y peor. Porque hay un corito por ahí que canta y el pueblo no canta, ¿no es cierto? Pero también el laico, hablando de Pablo Freire, él sigue la educación bancaria. Significa que hay uno que predica y un grupo que escucha. Entonces el pueblo, ¿quién comenta el evangelio en las misas? El cura, ¿no es cierto? Y no participa y son laicos, son pueblos de Dios, son sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Sí, no tienen el sacramento del orden, pero no hay participación mayor. Y eso venía desde los primeros tiempos. Y lo hemos practicado en algunas partes de la vida pastoral, ¿no? Cuando vio la ocasión, la gente participa cuando le das la ocasión. Y en cada misa podría, pero ya va, como ves, ya parece revolución, ¿no? En cada misa la gente podría pensar sobre qué sentido tiene el evangelio de ese día. Y después comentar algunas cosas. Te llamo enseguida, estoy en una reunión, ¿ya? Estaba el vicario general, ya voy a hablar. Pero primero es Iván. No, sí, ese es, me parece que al pueblo poco se le da oportunidad de participar. Se le da todo masticado. Como si una mamá quisiera bañar a su hijo de 15 años, ¿no? Y darle de comer en la boca. Así somos los pueblos. Le damos el evangelio que lo entienda lo que yo he reflexionado y no le preguntamos qué era atendido él del evangelio. Después tienen distintos puntos de ver, ¿no? Yo tengo un texto de la vocación de Mateo que siempre que hago que lo comente, siempre hay novedades. El pueblo descubre cosas que el cura con todos sus estudios griego, hebreo y latín, que no ha conocido el pueblo, te hace descubrir cosas. Falta participación del pueblo a nivel de toda la iglesia, ya no solo a la diócesis y el iglesia, ¿no? General. Tú escucha, graba una misa en cualquier parroquia. Yo te desafío. Ponte con grabadora afuera, donde quieras, y después le escuchas y a ver en qué ha participado el pueblo. Esa es la mejor prueba de lo que te digo. Hay dos pajaritos cantando por ahí, muy bonitos, gritando y cobrando duro, y el pueblo callado. Hasta donde hay oportunidad de participar, tampoco lo hacen participar. Yo tengo amistades ahí en San Esteban que son muy amigos porque se le ha dado la oportunidad de participar y se sienten felices. Entonces, vamos pues a hacer un cambio, es que están en formación. No solamente significa aprender cosas, sino hacer que el pueblo viva eso que tú aprendes. Mi gran preocupación en el seminario, yo qué bonitas cosas aprendemos, pero ¿cómo se lo damos a la gente? Esa es siempre mi gran preocupación. ¿Cómo les doy esto? Decimos que deben vivir la unión con Cristo y el cura no la vive. No se nota.
que él esté comunicando. Entonces, acuérdate cuando me pidieron una charla sobre pedagogía, los catequistas. No sé si te acuerdas de Sí, sí. Juan 1:1, ¿no? Ujú. Lo que hemos vivido, los apóstoles enseñan lo que hemos tocado a Cristo, lo hemos vivido, eso se lo pasamos a usted. Para que experimente como que está con Cristo, igual que ellos tuvieron 3 años. La gente debe hacer eso. Los curas seguimos de doctores. Mm. Sí. Padre, y de repente ya para terminar, desde ahora, ¿cómo usted ve a la diócesis de Lurín? Desde que se inició, todas esas esperanzas que fueron realizando, esos pasos que fueron dando, ha dado un poco alguna visión del seminario, de cómo fue, de los obispos, pero digamos a modo general y también a modo particular del clero, ¿cómo ve hoy a la diócesis? No debemos cansar al pueblo con promesas falsas, pero ya hemos tenido muchas asambleas pastorales que la gente ha vivido, ya ha participado. Yo veo que hay entusiasmo y deseos de ser iglesia, incluso contentos de vivir experiencias que no hay quizás en otros sitios. Pero no perdamos la ocasión de que el pueblo viva y pueda transmitir a otros lo que vive. Entonces me parece que hay mucho futuro y la gente está hambrienta y dispuesta a, a vivir más en profundidad. Yo encontré, por ejemplo, la señora María ya falleció, a través de la catequesis familiar se convirtió a la vida cristiana y después fue especialista en catequesis familiar. Cuando las religiosas iban de vacaciones, ella asumía la dirección, porque lo hacía perfecto. Somos laicos que viven, ¿no? Y supo tomar distancia de quienes la habían ayudado. Pero la conversión no a ser parte de este grupito, sino a Cristo. Y ante Cristo tienen que ser capaz de llamarle la atención al cura y al obispo y al papa. Y lo hacía ella, por si acaso. De modo que demos realmente oportunidad para que nuestro pueblo viva su sacerdocio, profetismo y realeza. Está así. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por su disponibilidad y también por ese compartir que teníamos. ¿Algo más que quiera completar? Ya no hay Sí, como hay que personal. rezar y sería bueno que repartan, es un medio, lo que dieron a los curas hace años en los seminarios de Lurín. Una hojita con las oraciones por las vocaciones para cada día. No Ujú. sé si te acuerdas tú, Sí, claro, sí, sí. que las tienen. Repartan de nuevo y háganle propaganda a los dioses. Muy agradable el sacerdote. Yo tengo varias peticiones del día y se añade la de las vocaciones. Interesante. Recemos para que la vocación de los sacerdotes nos supere. Yo me despido diciéndole a tus compañeros que solamente tengo 63 años, ¿no? De ordenación, ¿no? De ordenación, ya yo sé yo. Muchas gracias, padre.